Hola compas, ayer estaba viendo La Fábrica 1931, el canal de YouTube de Gabriel Rufián. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Inés Hernán. Y entrevistó a Inés Hernández, que es jurista, creadora de contenido y que tiene un podcast junto a Nerea Pérez llamado Saldremos Mejores. Cada día impactan en tu cerebro cientos de noticias. De todas ellas, ¿cuáles son falsas? ¿Cuáles te afectan directamente? ¿Cómo y por qué? Buena pregunta. Bien, ayer me vi la entrevista completa que le hizo a Rufián, pero he rescatado un fragmento que me parece muy interesante. Vamos a escucharlo. Las notificaciones del JAF o de La Vanguardia o lo que sea, digo, ¿podemos dejar de hacer el ridículo, por favor? Muchísimas gracias. Entonces, un poco lo del procés fue aquello, ¿no? ¿Qué te han parecido los indultos? Pues los indultos me parece una medida necesaria de conciliación, me parece quizá insuficiente, sobre todo respecto de pues los otros 3.000 imputados por delitos menores. O sea, quiero decir que hay muchísimos policías, profesores, gente de a pie inhabilitada por aquellos acontecimientos. Entonces, creo que han cogido como las caras visibles del juego y no han entrado en harina, ¿sabes?, respecto del conflicto. Y además, y sobre todo, y más importante, yo creo que la sociedad española sigue, sin entender el conflicto, que creo que si haces un indulto es una cosa que como que tienes como que explicar simplemente en qué consisten los indultos, tienes que explicar por qué se les está indultando, por qué se les imputó en un momento determinado. O sea, tienes como que estar en un continuo refresco para que la gente empatice. ¿No crees también que simplemente es que no ha pasado nada? O sea, que se creía que aquí se iba a quemar el país y la gente, pues yo creo que va a currar, va a la playa, ¿no? Sí, la vida es marketing. Entonces, pues viene muy bien buscar causas comunes y enemigos comunes en ciertos segmentos o espectros para atacar de forma conjunta. Entonces, lo que me parece es que la gente, también después de la sociedad capitalista imperante donde vivimos, en la que tú destinas 12 horas de tu día, de 24 prácticamente, en levantarte, ir a currar 8, volver, darle un potito a tu hijo, que se cague justo después de que le hayas puesto el pañal, pues lo único que quieres es entrar como una especie de catarsis de encefalograma plano mononeuronal, enchufarte la que se avecina y te da igual en el entorno donde vivas. Entonces, por eso es importante que se hagan labores desde política en la que se encapsulen y se trasladen las realidades tal y como son. Oye, mira, estamos haciendo esto para las pensiones porque te cuento, no tenemos pasta. O te cuento, la bonificación consiste en esto. O sea, es horrible. O sea, cogerte el boletín oficial del Estado para cualquier cosa nadie lo entiende, nadie entiende nada, nadie entiende qué está pasando. Me da igual los indultos, me da igual todo. Pues putos catalanes, chico. O sea, por favor. Entonces es toda una cosa que viene muy bien, o sea, es un juego que viene genial y al final a lo que afecta de forma directa es la conciencia de clase. O sea, al final hay una burguesía española, catalana, tal, que pues le puede llegar a interesar un tipo de discurso y al final el currito pues simplemente se le está manejando y se le está maleando la opinión sin que al final entienda ningún tipo de conflicto, no solamente el catalán. Me parece muy interesante esta reflexión porque yo muchas veces me hago la pregunta de, ¿cómo es posible que haya gente que no le interese la política o que no se involucre o que llegue a votar a la extrema derecha o a la derecha extrema en contra de sus propios intereses? Y me parece una reflexión interesante lo que dice Inés sobre el tema del tiempo. Es decir, si yo tengo que estar entre 9, 10 y 11 horas currando, después de llegar a casa reventado, tener que estar siempre viviendo de una forma precaria, que no llego a fin de mes, que me suben la factura de la luz. Cuando uno llega a casa, lo último en lo que piensa, creo yo, es en la reflexión. Cuando uno llega a casa, lo primero que quiere hacer es evadirse. Y la mejor forma de evasión es o fútbol o programas de televisión basura en la que la reflexión brilla por su ausencia, que si telenovelas, que si programas estilo Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones. Evasión. No importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y a su alrededor hechos que están contradiciendo ese mensaje, porque para que no se vea o porque para sea menos hiriente hay sucedáneos.
Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol. Más fútbol que en épocas anteriores de la historia de España. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y, olvidando el entorno que tenemos, entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea. No vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos. Para que ocurra como aquello que tantas veces digo de la viejecita que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas a la puerta del Palacio de la Ópera de Madrid en un mes de enero a las 2 de la madrugada, aterida de frío y envuelta en una toquilla vendiendo cerillas para poder subsistir. Y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas, con lujo y con joyas, decía: qué bien vivimos en Madrid. Un caso de alienación, un caso de suplantación, un caso de drogadicción. La imagen, lo bien que vivimos, las historias de alcoba, las revistas del corazón, las frivolidades que hacen olvidar lo que ocurre diariamente, o si se ve, se eleva a otra categoría, como si no fuese lo real. Entonces es muy importante, es raro por lo menos la gente de mi entorno que se involucre en política o que por lo menos se haga ciertas preguntas. Y yo hace 10 años era una de esas personas. Llegaba a casa reventado, trabajando en el campo, y lo último en lo que pensaba era en reflexionar sobre qué es lo que está pasando. O sea, lo único que quería era evadirme, salir con mis colegas, tomarme una cerveza a la madrileña, como diría Ayuso, y Santas Pascuas. A donde quiero llegar es que para intentar llegar a la gente debemos entender cómo piensa la gente, cuál es el día a día de la gente. Y el día a día es lo que ha dicho Inés, que la mayoría de la gente vivimos de forma precaria, que no llegamos a fin de mes y que cuando llegamos a la casa lo único en lo que pensamos es en evadirnos, en ponernos la que se avecina y descansar para el día siguiente. Es nuestro deber como creadores de contenido, pues eso, mandar mensajes intentando explicar cuál es la realidad en la que vivimos, hacer entender a la gente que la sociedad no es así y que puede ser cambiada, se puede trabajar menos horas, que se puede redistribuir la riqueza, que la sanidad pública puede ser mejorada, que las pensiones hay que defenderlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que vive en un mundo donde el beneficio económico es el fin y donde una minoría vive de puto lujo y se lucra a costa de una mayoría. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer. You guys paid for all this. Genial la reflexión de Inés Hernández, y a continuación os dejo la entrevista completa que le hizo Rufián. Si crees que nuestro canal es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Inés Hernán, hola. Hola, Gabriel Rufián. ¿Cómo estás? Pues emocionada de estar aquí contigo, te lo tengo que decir. Igualmente, estamos todas y todos emocionados. Tú presentas un espacio de debate que se llama Gameplays. Aparte tienes mogollón de seguidores en Instagram y te mojas mucho.